Espero que estén bien. Es un gusto presentar a Axel Picado, que es estudiante de la maestría aquí en la escuela, de la maestría en matemática. Él fue estudiante hasta el año pasado, creo que se graduó en la escuela. Esto fue parte de un proyecto en el que Axel trabajó en el marco de los talleres de verano que se han empezado a organizar en el SIMPA y con apoyo de la escuela a través de, bueno, en los últimos 2 años creo que ya llevamos. Él nos va a hablar de teoría de Ramsey y uniformidades en la maniabilidad extrema del grafo aleatorio ordenado. Ahí me imagino que vas a explicar un poquito todo el título. Entonces, adelante Axel, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de presentar esto, ¿verdad? También, quiero mencionar que esto fue, hay un resultado principal y tal vez una traducción de otro lema por ahí con la que estuvimos trabajando, como dice Rafa, para el minisimposio, ¿verdad? Y entonces ese trabajo fue un trabajo con Héctor y bajo la tutela de Rafa, entonces espero que les guste también. Vamos a ver, el objetivo principal es mostrar una propiedad del grafo aleatorio ordenado contable, ¿okay? Entonces vamos a construir ese grafo por ahí y vamos a ver cómo entra como una aplicación la teoría de Ramsey y uniformidades, que también vamos a verlas por ahí, en este conjunto, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá lo que vamos a empezar como conociendo primeramente algunos objetos principales que vamos a estar utilizando durante la charla. Esto de acá lo voy a poder guardar por acá y cuando corre por ahí vamos a entrar. Entonces, primeramente voy a tratar de que la charla sea para el conjunto más amplio posible. Entonces vamos a empezar a mencionar unas palabras sobre espacios métricos. Y bueno, decimos que X, un conjunto X no vacío, ¿verdad? Si tenemos un conjunto X no vacío y tenemos una función que va desde X cruz X hasta R, ¿verdad? Esa función le vamos a llamar una métrica si cumple estas condiciones de acá, ¿ok? Esas condiciones básicamente nos dice que la distancia entre dos puntos tiene que ser mayor o igual a 0, cumple la desigualdad triangular, ¿verdad? Puede que haya alguien que no la conozca, entonces básicamente es que si nos vamos por los lados de un triángulo, vamos a tener un camino más largo que si nos vamos directamente de un punto al otro. Y también va a cumplir que la distancia entre dos puntos es igual a 0, si solo si los puntos son iguales, ¿verdad? Entonces esto recupera la noción que tenemos de distancia y eso es lo que busca, ¿verdad? Entonces, con esto decimos que X, D se va a llamar un espacio métrico, ¿ok? Un ejemplo que seguramente conocen son los números reales con este valor absoluto de la diferencia, ¿ok? Eso nos va a dar exactamente cómo queremos la distancia entre esos dos puntos, ¿ok? Y si nosotros consideramos este conjunto de acá, ¿ok? Este conjunto de acá como, vamos a ver, como los y que están en R, que distan menor que R de nuestro valor X, entonces vamos a tener un intervalo abierto, ¿ok? Vamos a tener un intervalo abierto y lo que vamos a continuar es con una forma de generalizar este intervalo abierto o las cosas que se pueden generar a partir de este conjunto abierto, ¿verdad? Por ejemplo, si nos centramos en R2, vamos a tener que la distancia va a ser la norma entre dos puntos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener R2 y la distancia se va a haber definido diferente. Y este conjunto de abajo, este conjunto de acá, que tiene una B grandísima,
bueno, la B toma sentido porque ahora nuestro conjunto va a ser una bola. ¿Ok? Similarmente, si nosotros nos vamos a R3, ¿ok? Continuamos con una norma en R3, la norma de la diferencia en R3, norma de vectores. Bueno, aquí estamos en el plano, ¿verdad? No he agregado la otra dimensión por ahí. Entonces, si nos vamos a R3, entonces vamos a tener que este conjunto de acá, uy, perdón, este conjunto de acá, lo vamos a entender como una esfera o una bolita alrededor de nuestro valor X siempre, ¿ok? Entonces, bueno, estos conjuntos, estas bolitas que estamos considerando, no tienen, por decirlo así, la cáscara, ¿verdad? Que es su frontera. No la contienen, entonces, bueno, y a partir de ellos podemos generar unos conjuntos especiales que van a ser los conjuntos abiertos, ¿ok? Y queremos generalizar eso un poco a partir de la definición de topología que viene por acá, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué va a ser una topología? Como les digo, va a ser como una generalización de unos conjuntos que podemos generar a partir de las bolitas abiertas, eh, tomando uniones e intersecciones de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, X, un conjunto, vamos a llamar que una topología tau es un subconjunto de las partes de X, o sea, es una colección de subconjuntos de X, ¿ok? Que satisface varias propiedades, ¿ok? Estas propiedades de acá, bueno, cabe destacar el vacío, tiene que estar ahí, en el tau, el X también tiene que estar en el tau, y podemos hacer intersecciones finitas de elementos en tau que siempre nos vamos a mantener en tau con esas intersecciones finitas. Podemos hacer uniones de cualquier cantidad arbitraria de conjuntos que estén en la topología y siempre esa unión se va a mantener en la topología, ¿ok? Entonces, un ejercicio que les puede quedar por ahí, sé que algunas personas tienen que llenar algunos detalles, o bueno, podrían tomar este coloquio para llenar algunos detalles. Eh, entonces, un ejercicio que pueden hacer por ahí es escribir cómo sería una topología si estamos pensando como nuestros conjuntos iniciales, nuestros conjuntos I, nuestros conjuntos U, perdón, si estamos tomando como nuestros conjuntos iniciales a las bolitas que estaba escribiendo aquí, ¿ok? Entonces, describir cómo sería ella sería describir sus conjuntos, ¿verdad? Básicamente, hacer intersecciones infinitas de ellos y uniones infinitas y decir cómo se van esos conjuntos, ¿ok? Eso nos da una noción de cercanía un poco más general que la métrica, ¿verdad? Nosotros podríamos tener topología y no tener métrica, ¿verdad? Sin embargo, igual, los espacios métricos nos van a generar una topología, ¿ok? Entonces, los conjuntos de tau vamos a llamarlos abiertos y X tau lo vamos a llamar un espacio topológico, ¿ok? Algunos ejemplos pueden ser Rn, ¿ok? Con estos conjuntos iniciales de acá, que van a ser las bolas que mencioné ahorita, de radio R centrados en algún valor, ¿ok? Aquí hay una cosita que dice X en este conjunto, y más bien es X en Rn, ¿verdad? ¿Ok? Porque el X va a ser el centro, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Otro ejemplo puede ser generalmente, más generalmente, siguiendo en esta línea de acá, tenemos que para un espacio métrico vamos a tener una topología dada por esta métrica, ¿ok? Que es igual a la topología que se genera a partir de las bolitas eh, utilizando esta métrica de acá, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué más? Tenemos por acá otro espacio topológico importante, que es cuando tenemos una relación de equivalencia sobre nuestro conjunto X, ¿ok? Entonces, al espacio cociente, por esa relación de equivalencia, le podemos eh, dar naturalmente una topología, ¿ok? Y esa topología en realidad es un poquito como se fuerza y se busca cuál sea esta topología, pero lo importante es que existe una topología sobre ese espacio que va a ser el espacio cociente, ¿ok? Para una relación de equivalencia que tengamos sobre X. Bueno, ahora un espacio que va a ser bastante importante en esta charla va a ser el espacio de automorfismos, ¿ok? ¿Qué van a ser los automorfismos?
¿Ok? Bueno, vamos a darnos un espacio métrico, ¿verdad? Con una métrica D, y sobre ese espacio vamos a considerar los automorfismos, que son este conjunto de acá. Son un conjunto de funciones, ¿ok? Que van desde X hasta X y que cumplen lo siguiente. Son funciones biyectivas, ¿ok? Son funciones biyectivas y además toman mis elementos abiertos y los envía a elementos abiertos, ¿ok? Cada vez que yo le aplique f a un elemento abierto, esto tiene que ser un elemento de la topología, ¿ok? En este caso la topología CP, que ahorita la menciono. ¿Ok? Entonces, va a suceder eso, ¿verdad? Va a enviar nuestros abiertos en abiertos. Y no solo eso, sino que si tomamos la imagen inversa de un abierto, vamos a obtener un elemento abierto. Tal vez algunos ya hayan visto en algún curso, o ya lo conozcan desde hace mucho tiempo, que esto es una definición alternativa de continuidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nuestros elementos de los automorfismos mueven a los elementos de la topología de una forma continua, ¿ok? Y esa continuidad que menciono es la misma continuidad que mencionamos sobre las funciones continuas sobre R, y así, ¿ok? En cálculo y eso. Entonces, estos automorfismos lo que queremos es que mantengan esa estructura topológica, ¿ok? En ese sentido. También vean que estos automorfismos, cada una de estas funciones se puede ver como que le asocia a cada elemento de X, le asocia un elemento de X, ¿verdad? Entonces podríamos pensar lo que es un subconjunto de X a la X, ¿verdad? Que es como una secuencia, ¿ok? Que le va a asociar a cada entrada, digamos, le va a corresponder una entrada a cada valor de X. Esto no necesariamente, bueno, son dos, no necesariamente es una secuencia que se puede contar, porque X puede ser muy, muy grande, ¿verdad? Pero podemos pensarlo como similarmente a una secuencia, ¿verdad? De elementos que están en X, ¿ok? Y la cantidad de elementos en esa secuencia va a ser el mismo tamaño de X, ¿ok? Entonces podemos pensar que los automorfismos están en un producto cartesiano de X, ¿ok? Y de ahí puede obtener una topología, ¿ok? Que la conocemos como la topología de la convergencia puntual. Entonces vamos a ver. Algo sobre acciones de grupos topológicos. Aquí vamos a dar una idea de, no vamos a dar la definición formal, puede quedar la definición formal como ejercicio, pero lo que queremos hacer ahora es agregarle movimiento, ¿ok? Va a haber una acción que está moviendo nuestros abiertos, ¿ok? Por ejemplo, si consideramos R más con la suma y la topología generada por las bolitas, nosotros podemos tomar AB en R y un X en R también, de manera que cuando consideramos el intervalo AB, ¿verdad? Que aparece por aquí, ¿ok? Y le sumamos X, bueno, que es sumarle X a un intervalo, ¿verdad? En este caso, en esta forma de definirlo, va a ser sumarle X a todos los elementos del intervalo. Entonces, nos va a mover este conjunto abierto, lo va a mover para acá. ¿Ok? Entonces, eso que nos mueva esos conjuntos abiertos de una forma específica y de una forma natural y bonita, nos dice que R más está moviendo a esa topología, ¿verdad? O está moviendo incluso a los elementos de R también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que R está actuando, ¿ok? R más está actuando sobre nuestro espacio, ¿ok? A R más ahorita lo vamos a pensar como los números reales con la suma, simplemente. ¿Okay? Podemos pensar lo mismo en R a la 2, ¿verdad? Si nosotros tenemos una bolita en R a la 2, nosotros podemos agarrar esa bolita y sumarle un vector. ¿Ok? Si nosotros le sumamos un vector, acá lo que vamos a tener es que va a haber un desplazamiento de este conjunto para acá y vamos a obtener este conjunto de aquí, que va a ser una bolita que va a estar como por acá.
¿Ok? Entonces nuestros abiertos en R2 también se pueden ver que están moviendo por medio de una acción de R2 con la suma, ¿verdad? Sumando vectores a las bolitas. ¿Ok? Gráfica para R3 con la suma. ¿Ok? Y las bolitas ahí. ¿Ok? Entonces, bueno. Las acciones van a ser importantes porque nuestro conjunto, ahorita van a ser importantes para nosotros porque nuestro conjunto de automorfismos está moviendo, si recuerdan, a los conjuntos abiertos. ¿Ok? Y está moviéndolos de manera que es continua esa forma en que se mueven. ¿Ok? Entonces, decimos que los automorfismos están actuando continuamente sobre nuestro espacio. ¿Ok? Esto de acá, ellos se pueden componer los automorfismos, entonces vamos a decir que efectivamente los automorfismos podemos componerlos entre sí, ¿verdad? Son funciones que se pueden componer, ¿ok? Y la forma de actuar va a ser si tenemos un i elemento de x, simplemente un automorfismo va a actuar en x haciendo esto, perdón, va a actuar en y haciendo f de y, ¿ok? Lo que conocemos naturalmente como la aplicación de la función f, ¿ok? Entonces, bueno, un grupo topológico, vamos a entenderlo como eh, un conjunto con una operación, ¿verdad? Que satisface las propiedades de grupo, ¿ok? Es acá que tiene un neutro, tiene un inverso y es asociativo, ¿ok? Pero además, estas funciones de acá vamos a pedir que sean continuas, ¿ok? Que cuando le aplico esta aplicación a un conjunto abierto, obtengamos un conjunto abierto y similarmente acá, ¿ok? Cuando tomo la imagen inversa de un conjunto abierto de esta función de acá, en este espacio el producto va a ser un conjunto abierto, ¿ok? Entonces, de los ejemplos de grupos topológicos van a ser los que vi anteriormente, pero principalmente nos va a importar los automorfismos sobre el espacio, ¿ok? Entonces vamos a ver. Por acá terminamos como la parte de introducción de objetos principales, ¿ok? Y vamos a ir a hablar un poquito sobre eh, acá, en teoría de Ramsey, ¿ok? Entonces aquí vamos a construir un grafo, o vamos a ver un grafo n de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, para construir este grafo, que es el grafo aleatorio, vamos a construirlo de la siguiente forma. Consideramos al conjunto de números racionales, que conocemos habitualmente como las fracciones, ¿verdad? Eh, con el orden lineal usual, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar que cualquier par de números racionales los vamos a conectar, vamos a decidir si los conectamos o no los conectamos, ¿ok? Entonces vamos a lanzar una moneda. Y lanzamos esa moneda, y si esa moneda nos cae en escudo, entonces decimos que estos puntos los conectamos, y la forma de decir que los conectamos es que los agregamos a un conjunto E. ¿Ok? Si cae corona, bueno, no los conectamos. Entonces la forma de decir que no estamos conectando estos puntitos de acá va a ser diciendo que el par R1, R2 no está en E. ¿Okay? Entonces, este de acá van a ser esas aristas que van a ir conectando los puntitos de nuestro grafo. ¿Okay? Entonces, E va a ser un conjunto y que sus elementos son este tipo de pares. ¿Okay? Bueno, un resultado que no vamos a ver ahorita, apenas lo vamos a mencionar. Hacer este procedimiento para construir un grafo así, ¿okay? Nos va a dar un grafo que va a ser con vértices en los racionales, con aristas como las construimos, y los vértices están ordenados.
no tienen por qué relacionarse las aristas con el orden, o sea, el orden existe y sobre ese orden ponemos las aristas. ¿Okay? Entonces, de esta forma obtenemos que n es único. El R2 puede entrar en E. Sí, ¿Puedo son interrumpir, Ax? ¿Puedo claro, interrumpir? claro. Perdona. Imagínate que vos tirás la monedita con el número 1 y el número 2 y te sale corona, entonces no los metes. Pero tirás la monedita con el número 1 y el número 3 y te sale escudo y entran el 1 y el 3. Después tiras la moneda con el 2 y el 4 y te sale escudo y entonces el 2 y el 4 entran, pero en el conjunto terminaron ya el 1 y el 2 que no habían entrado originalmente. Claro, claro. Nosotros, el conjunto de vértices son los racionales. ¿Okay? Entonces, los racionales existen, están ahí, y vamos a decidir si los conectamos o no. ¿Okay? Entonces, lo que entra en el conjunto son las aristas. Lo que entra en el conjunto es la posibilidad de conectar esos dos mediante una arista. La posibilidad, digamos, que está aquí. En el conjunto ya entra si sí se conectó, ¿verdad? Y no entra si no se conectaron. Pero entran como pareja. Sí, sí, entra el Entonces lo par. que entra es el par, R1, Sí, R2. Gracias. Claro. Listo, William, gracias, ya te entendí. por eso está, el conjunto pertenece a E. No, Cierto, Ah, Rafa. es que claro. es su Tienes razón, conjunto. Rafa. Tienes razón, Ok. gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a ambos. Ok, entonces después de esto tenemos un grafo que es único bajo isomorfismo. ¿Ok? Entonces pueden que hayan otros, pueden que hayan muchas formas, pero bueno, va a haber una función que lleve uno y lo ponga encima del otro y nos dicen, bueno, básicamente son la misma cosa. Ok, y llamamos el grafo aleatorio ordenado linealmente y contable. No sé si se me fue una palabra ahí, creo que no. Bueno, luego, sobre este grafo usamos una métrica que conocemos como métrica discreta, que simplemente nos va a decir que la distancia entre dos puntos, que podemos pensar que son los racionales, ¿verdad? Entre dos puntos racionales, va a ser 1 si ellos son diferentes y va a ser 0 si son iguales. ¿Ok? Es la métrica discreta y con ella generamos, podemos a partir de ella tener, bueno, podemos tener también la topología discreta. ¿Ok? No voy a decir que a partir de ella, bueno, tenemos la topología discreta sobre este conjunto de acá. ¿Ok? Y esta topología discreta nos dice que todos los conjuntos son abiertos, incluso los puntitos solos son abiertos. ¿Ok? De esta forma va a ser un espacio topológico. ¿Ok? Y además, si consideramos al conjunto G, al grupo G, de los automorfismos de N, estos automorfismos, ahorita vamos a mencionarlos un poquito, de esos automorfismos con una topología inducida por esa topología discreta, ¿verdad? Esto va a ser un grupo topológico, ¿ok? Que actúa continuamente sobre N. Y bueno, ¿qué hacen los elementos de esos automorfismos? Básicamente, bueno, aquí tenemos una parte, digamos, podemos pensar que es una parte del grafo, que están los puntos del 1 al 10, me parece que están conectados de alguna forma. Entonces, si nosotros aplicamos nuestros automorfismos, queremos que pase lo siguiente. Nosotros vamos a mantener el orden. Vea, si tenemos este orden de números creciente, entonces ellos se van a enviar por medio de F a un conjunto creciente, ¿verdad? Van a mantener ese orden, esa relación de orden. Pero no solo eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, veamos 4 y 2 están conectados aquí. Entonces nos fijamos en el 4 y el 2, entonces nos dice que el 1, el 11 y el 21 tienen que estar conectados. Y es justamente eso está ahí, ¿verdad? El 11 y el 21 están conectados. Entonces, bueno, pero eso, si el 1 y el 3 están conectados, nos fijamos que el 1 y el 3 están conectados, entonces el 7, entonces el 7 y el 19 tienen que estar conectados de este otro lado, que están aquí conectados, ¿ok? Bueno, entonces la idea es esa, que nuestros automorfismos lleven un grafo a otro, básicamente igual, en orden y conexiones, ¿ok? Entonces, bueno, teoría de Ramsey sobre N,
como n tiene la topología discreta, ¿ok? Esta acción de acá, aquí los automorfismos actúan continuamente sobre el grafo, ¿ok? Mediante la siguiente acción. Simplemente toma un conjunto, cuando yo le aplico el G a un conjunto, ¿verdad? A un conjunto finito, que lo tenemos como un grafo finito, un subgrafo finito de n. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener aplicarle el G a todos los elementos de nuestro conjunto finito, ¿ok? O nuestro grafo finito, ¿ok? Entonces decimos por acá que si A y B son dos subgrafos finitos, ¿ok? Entonces decimos que A, vamos a decir, se incrusta, ¿ok? Esta palabra no está estandarizada aquí, pero vamos a decir se incrusta para esta desigualdad de acá. Se incrusta si existe algún G, de manera que mete al A dentro del B, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podemos tener el A por acá, ¿ok? Y el G lo va a meter dentro del B, ¿verdad? Pero el G tiene que ser un automorfismo, ¿ok? Lo va a meter y aquí está nuestro conjunto denotado con estas aristas más gruesitas, ¿verdad? Con numeritos por ahí. Entonces tiene que meterlo preservando el orden, ¿verdad? Entonces ahí les queda para que después revisen si está bien incrustado ahí. Y entonces veamos. Si nosotros tenemos que el A está incrustado en el B, entonces podemos decir, bueno, pero ¿de cuántas formas podemos meterlo? O sea, ¿será que hay otros G? O sea, ¿será que hay otro H que me permite meter eh, nuestro grafo en el B? Que nos permite incrustar eso. ¿Será? Entonces decimos, bueno, no sabemos cuántas copias hay aquí, no sabemos cuántas copias de A hay en B, pero le vamos a dar un nombre. Entonces decimos que el coeficiente binomial B sobre A va a ser el conjunto de A', ¿verdad? Que son subgrafos de B, ¿ok? De manera que existe un G que me envía el A en el A', ¿ok? Entonces simplemente son las copias de A que están en B, ¿ok? Entonces, esta notación, vamos a ver una notación con estos elementos. Supongamos que tenemos esto de acá, unas subestructuras en N, finitas. Bueno, aquí también voy a poder usar esta definición de acá. Queremos hacerla incluso cuando el de arriba puede ser infinito. Puede ser que no sea una estructura finita. Ok, ahorita vamos a usar N en ese lugar. Entonces vamos a ver, luego por este lado, si tenemos estas tres, esos tres subgrafos, ¿verdad? Que podemos meter uno dentro del otro, y tenemos una cantidad de colores K. Entonces, escribimos esto de acá y decimos que nuestros subgrafos cumplen R2 grado, ¿ok? Diciendo, y anotamos esto cuando cumplen R2 grado. ¿Y qué significa esto, verdad? ¿Qué significa esto de acá? Esto significa que si yo agarro y pinto todas las copias de A que están en el grande, ¿verdad? Si pinto todas las copias de A que están en mi grafo grande, ¿ok? Lo pinto con K colores, ¿ok? Entonces, esa notación nos dice que va a existir alguna copia de B que está en grande, de manera que es A homogéneo. O sea, que todas las que yo pinté en A y que están dentro del B' tienen el mismo color. ¿Ok? Eso lo vamos a ver gráficamente acá. Podemos pensar, el grande es el C, ¿verdad? Los más pequeñitos son el A y el B es el que está intermedio, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que el A se puede meter de muchísimas veces dentro de nuestro conjunto C, ¿verdad? Estamos suponiendo eso. Aquí adentro dibujamos con azul todas las copias de A, ¿ok? Y dibujamos en café algunas copias de B que estén también en el C, ¿ok? Entonces, esta anotación lo que nos dice es que si nosotros empezamos a pintar, qué sé yo, pintamos con verde algunas, pintamos con un celeste algunas copias de A, ¿verdad? Pintamos con
rojo algunas, ¿verdad? Entonces empezamos a pintarlas con K colores, ¿ok? ¿Ok? Entonces, lo que nos dice esta expresión de acá es que va a existir alguna copia de B, de manera que todas sus partes que son iguales a A, ¿verdad? Se pintaron del mismo color, con ese coloreo. ¿Ok? Entonces, esta coloración la hacemos sobre C sin pensar en el B. ¿Ok? Después de la coloración es que nos fijamos que resulta que existió alguna copia de B, que todas las copias de A que tiene adentro, resulta que obtuvieron el mismo color. ¿Ok? Entonces, por ahí decimos que ABC cumplen el 2 y lo denotamos así. ¿Ok? Un teorema de Nessetil-Rod nos dice que los automorfismos tienen la propiedad de Ramsey. ¿Okay? ¿Y qué queremos decir con la propiedad de Ramsey? ¿Okay? La propiedad de Ramsey nos dice que siempre que nosotros tengamos dos subgrafos finitos, va a existir otro subgrafo finito, de manera que se cumple Erdős-Radon. ¿Okay? Entonces, en ese sentido podemos pensar que tenemos el A y el B. ¿Okay? Tenemos el A y el B y quisiéramos como controlarlos de alguna manera, buscar alguna forma de controlar combinaciones entre A y B, ¿okay? Entre las estructuras de A y B. Entonces, resulta que la propiedad de Ramsey nos dice que sí se pueden controlar en cierta forma. ¿Y se pueden controlar de qué forma? Bueno, nos dice que se puede controlar de esta manera. ¿Okay? La propiedad de Ramsey nos dice que siempre se va a poder controlar de esta manera. Encontrando el C que haga que cualquier coloreo nos genere esta situación de acá. ¿Ok? De un monocoloreo por ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos por acá con Ramsey y vamos a mencionar un poco sobre uniformidades. ¿Ok? Las uniformidades van a ser, vamos a ver por acá. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre uniformidades y vamos a definir lo que es una estructura uniforme. Pero bueno, la definición de estructura uniforme es un poco, pues tiene muchas condiciones por ahí. ¿Ok? Entonces, nada más, déjenme ponerles esto por acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver. La definición de estructura uniforme es esta de acá, que tenemos en anaranjado. Va a ser una colección de conjuntos que está en X cruz X, ¿ok? Y va a satisfacer estas siguientes propiedades. Todos los conjuntos tienen a la diagonal. Si tengo un conjunto que está en el U, en nuestra uniformidad, en nuestra colección, entonces puedo invertir sus coordenadas y eso nos va a dar un conjunto que está también ahí. Luego, es cerrado por superconjuntos, es decir, si yo tengo un conjunto que está en la uniformidad y tengo otro más grande, este más grande también va a estar dentro de la uniformidad. ¿Ok? Y bueno, tenemos otras propiedades por ahí que lo que vamos a hacer, entonces, para entenderlo mejor, va a ser vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos sobre esas uniformidades y podemos pensarlo que las uniformidades son una colección de conjuntos que se van a llamar entornos, ¿ok? Y esos conjuntos están alrededor de la diagonal, ¿ok? Esos conjuntos están alrededor de la diagonal, pero incluyen toda la diagonal, ¿verdad? Aquí más bien se extienden infinitamente para allá, ¿ok? Y nuestros conjuntos se podrían ir haciendo más pequeñitos y más pequeñitos. Si yo interseco dos de ellos, vamos a obtener un conjunto que va a seguir estando en la uniformidad y nuestros conjuntos van a ser estas partes de aquí, ¿ok? Que podemos ir tomando más pequeñitas y más pequeñitas, ¿ok? Hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dicen las uniformidades? Resulta que las uniformidades
nos van a ayudar a definir funciones uniformemente continuas sobre nuestro espacio. ¿Ok? Entonces, en un espacio métrico, vamos a tener que podemos definir una estructura uniforme U tomando a los vecindarios dados de la siguiente manera. ¿Ok? Este vecindario está dentro de la uniformidad si existe un delta mayor que 0, de manera que para todos los puntos que estén en X con distancia menor que delta, entonces el par ordenado X, Y esté en nuestro entorno. ¿Ok? Y esto es algo similar a la continuidad uniforme. Nos va a ayudar a apoyarnos para definir continuidad uniforme. Porque cuando yo estoy diciendo que esto está pasando, ¿ok? Cuando yo estoy diciendo que esto está pasando, me estoy hablando de que hay una cercanía entre los puntos, ¿verdad? En nuestro espacio, ¿ok? Entonces vamos a ver, una función es uniformemente continua en ese espacio, en ese conjunto de X de ahí, ¿ok? Si para todo X existe un vecindario, ¿ok? Un vecindario que depende, si para todo epsilon, perdón, existe un vecindario que depende de epsilon, de manera que el par ordenado está ahí, nos implica que sus imágenes van a ser menores que epsilon, ¿ok? Entonces estamos cambiando que la distancia sea menor que un delta por el hecho de que los puntos, el par ordenado, esté dentro de la uniformidad, ¿ok? Entonces, en los automorfismos queremos construir una uniformidad, ¿ok? Entonces vamos a denotar estos conjuntos de acá, que son una relación de equivalencia, ¿ok? Y los vamos a denotar por esto de acá, ¿ok? Nuestro conjunto va a ser parte de G cruz G, ¿ok? Y un punto va a estar ahí, ¿ok? Va a estar en nuestro conjunto, en nuestra relación de equivalencia, si el X por el Y inverso está en el U, ¿ok? Entonces, ellos todos pueden generar una uniformidad, ¿ok? Generan en el sentido de que buscamos que se vayan cumpliendo esas propiedades de acá de uniformidad con las intersecciones de ellos y cerrado por subconjuntos. Esto se va completando y hace que esto genere una uniformidad, ¿ok? Pero bueno, ¿será que si yo le quito a esta uniformidad, ¿será que si yo llegara a una uniformidad y le empiezo a quitar de estos conjuntos V, le empiezo a quitar entornos, ¿será que eso sigue manteniendo las funciones uniformemente continuas? Bueno, pues puede que sí. Entonces, definimos a las funciones que son uniformemente continuas y acotadas, ¿okay? De G en R, ¿okay? Esas funciones son uniformemente continuas acá, y nosotros queremos encontrar un conjunto más pequeño que mantenga estas funciones uniformemente continuas, ¿ok? Y ese va a ser este de acá, ¿ok? Entonces, este de acá va a ser una uniformidad, que es una uniformidad más gruesa en el sentido de que estamos quitando muchos conjuntos, ¿ok? Y esa uniformidad nos va a mantener estas funciones uniformemente continuas. Ahorita, bueno, corrí un poquito en esta parte, pero igual, no sé, cualquier pregunta está bienvenida igual. Entonces, bueno, esta uniformidad de acá podemos entenderla como algo que nos ayuda a medir, a medir cercanía, ¿ok? Los conjuntos que están dentro de esta uniformidad nos permiten medir cercanía, ¿ok? Y una cercanía que nos permite decir cuando algunas funciones acotadas son uniformemente continuas, ¿ok? Vamos a ver, bueno, una cosa por acá. Estos de acá son relaciones de equivalencia porque, si recuerdan, nosotros podemos definir que esto de acá es una relación de equivalencia que nos relaciona al X con Y, ¿verdad? Y estamos pensando que G, uy, aquí se me fue una cosita. Esto es más bien un subgrupo. Es un subconjunto, ¿verdad? Ok, bueno, sí, un subconjunto. Ok.
Entonces podemos elegir a Vs de manera que sean una base de vecindarios abiertos de la unidad, ¿ok? Y así es como definimos esta uniformidad izquierda, ¿ok? Esta de acá se va a llamar estructura uniforme izquierda. Igual, vamos a ir ahora para ver los resultados principales. Ah, bueno, estamos por aquí. Voy a volver a eso. Ok, por acá. Entonces, bueno, ahora para la sección de resultados principales vamos a definir lo que es un estabilizador. ¿Okay? Un estabilizador de un grafo M, ¿verdad? Vamos a pensar que M va a ser un subgrafo de nuestro conjunto N, ¿ok? Y tiene estos vértices, M1 hasta Mn, tiene estas aristas y tiene este orden inducido, ¿verdad? Entonces, eso es una subestructura finita de N, ¿ok? Y definimos el estabilizador de M en G como todos los G que cuando se los aplico a los MI me quedan igual en el MI, ¿ok? No solo no mueven al M del lugar, sino que a todos sus elementos los deja fijos, ¿ok? Entonces, este estabilizador, vea que la identidad está dentro de ese estabilizador, ¿verdad? Y de hecho, estos van a ser unos subgrupos de G, ¿ok? Para todo subestructura finita de N, ¿ok? Van a ser unos subgrupos de G y además van a ser unos vecindarios de la unidad, ¿ok? Van a ser una base de vecindarios de la unidad. Eso es un ejercicio que cualquier cosa, si lo trabajan después, podemos hablar por ahí de eso. Entonces, ellos van a formar una base de vecindarios abiertos de la unidad de G, ¿ok? Según la topología que estamos obteniendo, ¿verdad? Inducida de cruz de Q a la Q, ¿ok? De esa forma, como vimos ahorita, entonces cuando tomamos su notación con la flechita, ¿ok? Entonces esta colección de estabilizadores van a generar nuestra estructura uniforme, ¿ok? Van a generar nuestra estructura uniforme y vean que estos son subgrupos, ¿ok? Si estos son subgrupos, entonces habíamos visto que esto de acá va a ser una relación de equivalencia, ¿ok? Entonces, esto es un conjunto de relaciones de equivalencia, que las relaciones de equivalencia van a estar sobre la diagonal de nuestro espacio, ¿verdad? Van a estar por ahí y van a generar una topología, van a generar esta uniformidad de acá, que es la que mencionamos ahorita, es que mantiene a ciertas funciones continuas, uniformemente continuas, ¿ok? Entonces, una afirmación por acá. Si nosotros tenemos a las copias de M en N, ¿ok? Resulta que ellas se pueden ver exactamente igual como tomar al conjunto G y concentrarlo por el estabilizador, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la clase del X, la clase de un elemento X, van a ser todos los automorfismos que mueven a nuestro conjunto M al mismo lugar que X mueve a nuestro conjunto M, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la clase de la identidad va a ser la clase de automorfismos que dejan fijos a la entidad, o sea, van a ser los elementos del estabilizador, ¿verdad? Y sabemos que en un cociente, los elementos que están en el conjunto de abajo son de la clase de la identidad, entonces ahí toma sentido eso de ahí, ¿ok? Y este conjunto lo vamos a identificar con las copias de M de la siguiente forma. Simplemente tomamos al X y lo enviamos a la imagen inversa de M. ¿Ok? Entonces la imagen inversa de M nos da esa identificación. ¿Ok? Vea que si dos elementos son de la misma clase, entonces la imagen inversa de M va a ser la misma. ¿Ok? Eso básicamente nos está diciendo eso ahí. ¿Ok? Luego, si G es un grupo topológico y X es un espacio compacto, Hausdorff y completamente regular, ¿ok?
Esto nos dice que podemos separar dos puntitos por medio de abiertos, ¿verdad? Y esto nos dice que podemos separar, esto de acá nos dice que podemos separar un puntito de un conjunto cerrado por medio de una función continua. ¿Ok? Podemos separar estos que aquí nos dé 1 y que aquí nos dé 0, ¿verdad? Entonces, si tenemos un conjunto X con esas condiciones, nos referimos a X como un G flujo si el G actúa continuamente en X. ¿Ok? Y resulta que nosotros habíamos visto que nuestro grupo G de automorfismos actúa continuamente, entonces por ahí vamos por ahí va la idea de empezar a definir estos G flujos, porque nuestro grupo de automorfismos G puede actuar continuamente, podría actuar continuamente en algunos espacios. ¿Okay? Entonces decimos que G es extremadamente amenable, bueno, eso está en el título y hasta ahorita aparece, ¿verdad? Y resulta que es porque estamos cerca al final, ¿verdad? Entonces el G es extremadamente amenable si todo G flujo tiene un punto fijo, es decir, si para todo espacio compacto con estas condiciones de arriba, es posible que en algún punto, cuando yo en un punto de ese espacio le aplique todo nuestro conjunto de automorfismos, vamos a obtener el mismo punto fijo. ¿Ok? Entonces, resulta que un lema de Pestov nos dice que ser extremadamente amenable es lo mismo que para que se cumpla la siguiente condición, que para cada conjunto finito de automorfismos, entonces va a haber un vecindario en nuestra uniformidad, de manera que va a existir un B que hace que estos cositos estén cerca, ¿verdad? Estar dentro de este vecindario nos dice que las cosas están cerca. Estar dentro de un vecindario nos da una noción de cercanía, ¿verdad? Entonces nos dice que para cada colección va a haber un B que hace que estos cositos estén cerca. ¿Okay? Pero ¿qué tan cerca? Bueno, tan cerca como nos lo permita el V. Y vea que el V también es algo que se puede elegir acá como cualquier conjunto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? Ok, entonces con esta información de acá, podemos pasar a lo tenemos por acá. Ok, entonces tenemos un lema de conexión que nos dice que efectivamente nuestro conjunto de automorfismos satisface que para cada colección D y cada V va a haber un B que hace que estos sean cercanos. O sea, satisface la primera propiedad, perdón, satisface la segunda propiedad del lema de Pestov. Y la primera propiedad del lema de Pestov nos dice que es extremadamente amenable. ¿Okay? Entonces, satisface eso de ahí. Y bueno, aquí menciono esto, que el hecho de que eso esté en el V nos da esa idea de cercanía, ¿verdad? Luego, considere, por acá, vamos a dar una definición que va a ser útil para la demostración final, ¿ok? Considere X cruz U un espacio uniforme, ¿ok? Entonces, para cada cubrimiento de X, ¿ok? Cada cubrimiento de X, vamos a definir el gamma techo como los cuadros obtenidos a partir del gamma. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos el X aquí y hacemos un cubrimiento aquí, entonces el gamma techo van a ser, digamos que aquí está este mismo conjunto, el conjunto W, y aquí está el W. Entonces gamma techo va a ser esta colección de cuadritos. ¿Ok? Vea que esta colección de cuadritos va a estar sobre la diagonal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a mostrar este lema de acá. ¿Ok? Ok, entonces, gracias a que nuestros conjuntos de subestructuras finitas, ¿verdad? Nuestros conjuntos de estabilizadores de subestructuras finitas forman una base de abiertos. Entonces, bueno, un corolario que no mencioné por acá
nos dice que podemos encontrar un cubrimiento finito de G que sea además disjunto y que esté subordinado a V. ¿Ok? Que esté subordinado a V nos quiere decir esto, ¿verdad? Esto de acá. Que el gamma está subordinado a V, un cubrimiento subordinado a V, nos quiere decir que estos cuadritos están dentro del V. ¿Ok? Que estos cuadritos de acá van a estar dentro del V, ¿verdad? Recordemos que ambos recorren la diagonal. Entonces, podemos encontrar ese cubrimiento de ahí. ¿Ok? Y además, digamos que ese cubrimiento está dado aquí por gamma. ¿Ok? Se satisface que para algún subgrafo finito, ¿ok? Se va a tener que el estabilizador no va a mover a nuestros conjuntos. ¿Ok? El estabilizador del VI, y vea que estoy considerando todos los VIs dentro de nuestro, cubrimiento. ¿Ok? Eso nos permite saltar a un cubrimiento al espacio cociente. ¿Ok? Nos permite saltar a que sea un cubrimiento disjunto del espacio cociente y este espacio de acá ya lo habíamos identificado como estas copias de acá. ¿Ok? Entonces podemos definir este conjunto de acá que va a ser igual a un subgrafo que tiene, vean, muchísimas copias. Tiene muchísimas copias de M. ¿Ok? Recordemos que los GI están dados desde el inicio. ¿Ok? Tenemos muchas copias de M. Y no solo muchas copias, tenemos M mismo. ¿Ok? Ahí. Propiedad de Ramsey. Y sabemos que el M está dentro del K. Entonces, para cada coloreo L, vamos a tener la notación de Erdős-Lado. ¿Ok? Se va a cumplir esta propiedad de acá. ¿Ok? Esto lo que nos quiere decir es que esta forma de acá de colorear nuestros conjuntos, ¿ok? Dado por el cubrimiento y por la identificación que se tiene entre G con el estabilizador de M, ¿ok? Esto va a ser un coloreo para nuestro conjunto de acá. Entonces, eso nos va a permitir que, vamos a ver esto de aquí, eso nos va a permitir que con ese coloreo de ahí, va a haber, vea que estoy pintando las copias de M, y M está dentro de K. ¿Okay? K en este caso es el grande, entonces nos va a decir que va a haber un K, de manera que todas sus copias de M tienen el mismo color. Entonces, eso es lo que nos dice acá, todas las copias de M tienen el mismo color, y eso nos permite mostrar que tanto el B como el G de IB van a estar dentro del V sub S. ¿Ok? Y eso nos dice que el B, G de IB van a estar dentro van a ser elementos del V sub S. ¿Ok? Y si recordamos, este V sub S, el cubrimiento estaba subordinado a V. Entonces, eso quiere decir que esto es subconjunto de V. Así que para el V dado, inicialmente, logramos ver que existe el B, de manera que esos padres ordenados lo mantienen ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso finaliza con esta prueba de acá. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Con el lema anterior, que llamamos el lema de conexión, podemos, pues, usando el lema de Pesto, vamos a obtener que si N es nuestro conjunto, ¿verdad? El grafo aleatorio linealmente ordenado y contable, entonces los automorfismos van a ser un grupo extremadamente promediable o extremadamente amenable, ¿verdad? Que fue la palabra con lo que lo definí, pero con esto queremos decir lo mismo. ¿Ok? Bueno, resulta que este resultado de acá es un caso particular de un resultado aún mayor, aún más grande, más general, que nos habla que para una clase, para
para cierta clase de estructuras, nosotros en este caso, ¿qué clase de estructuras usamos? Nosotros empezamos a usar los grafos finitos, aleatorios, ordenados. ¿Por qué? Porque vean que, bueno, resulta que todo grafo finito, aleatorio, ordenado, va a poder verse como un subgrafo de nuestro grafo que teníamos nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando sean contables. Bueno, sí, son finitos. Entonces, resulta que nuestro grafo G es, por decirlo así, como un límite, es una estructura que contiene a todos esos grafos, ¿ok? Y en ese sentido, similarmente, para una clase especial ordenada K, una clase de estructuras, ¿ok? Que no sean necesariamente los grafos finitos ordenados y aleatorios, si para esa clase podemos encontrar un límite, ¿ok? Y llamamos ese límite A y consideramos el grupo de automorfismos, entonces el teorema general nos dice que este grupo de automorfismos es extremadamente amenable o extremadamente promediable si, solo si el K tiene una propiedad de Ramsey, ¿ok? Que es, esa propiedad de Ramsey se resume en la que nosotros usamos en nuestro caso, ¿ok? Perdón, vamos a borrar eso ahí. Ok, y bueno, eso sería el último para finalizar. Entonces, muchísimas gracias. Acá están las referencias por si alguien quisiera consultarlos. Igual los documentos podrían comunicarse conmigo para pasar los PDFs también, ¿verdad? Y eso sería. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Axel. No sé si hay preguntas.